Muy buenas tardes y bienvenidos un lunes más a Gabinete de Crisis, un lugar para la psicología en las ondas, aquí en Radio Mai, en el dial 102.8 y también en radiomai.com/online. Gabinete de Crisis es un espacio dedicado a tu bienestar. Es un programa hecho especialmente para ayudarte a disfrutar de tu vida y de tu felicidad. Porque la felicidad no es una meta, sino un modo de recorrer tu camino. Solo tú eliges cómo vivir y claro que a veces existen cosas que nos dificultan el poder disfrutar plenamente de este viaje que es la vida. Pero debemos saber que todo lo que nos pase, toda crisis, todo problema o toda dificultad, nos va a hacer más fuertes y más sabios, siempre y cuando sepamos utilizarlo como un aprendizaje. Y para eso estamos aquí, cada semana aportando un poco más de luz a quienes desean disfrutar plenamente de su vida a pesar de los momentos críticos o a quienes desean aprender más sobre nuestra mente para así poder vivir de una manera más consciente. No debemos permitir que nada, por duro que sea, nos acabe hundiendo o nos haga desistir de nuestros sueños, porque solo tenemos una vida y somos totalmente dueños de ella. Ocurra lo que ocurra, siempre es nuestra la decisión de afrontarlo de una manera u otra. Pero lo que pasa es que la mayoría de las veces decidimos cómo afrontarlo de manera inconsciente. Ya sabemos que lo que nos impide disfrutar del momento y de nuestra vida de manera plena no está en el exterior, en las situaciones o en las demás personas, no, está en nuestro interior. Así que, si prestamos más atención a nuestra mente, a nuestras reacciones, a nuestras creencias, a nuestras emociones, si aprendemos a manejarlas persiguiendo siempre nuestro bienestar y sobre todo si empezamos a preocuparnos más por nosotros mismos y a cuidarnos, todo será mucho más sencillo. Los momentos difíciles serán más llevaderos y la felicidad aparecerá por sí sola. Y es que la felicidad es un estado natural, ¿no? Observemos a los niños, simplemente hay ciertas cosas que nos alejan de ella por momentos, que no permiten que esta felicidad fluya en nosotros o que no nos dejan estar en este estado natural. Y como decimos, estos límites, aunque parezcan venir de fuera, externamente, realmente nos los ponemos nosotros mismos. Por ejemplo, algo como el estrés, tan habitual hoy en día, parece que nos aparta de la felicidad, porque la felicidad es aceptación, es fluidez, es sencillez, es serenidad, calma. Y lo que nos limita no es más que nuestra falta de habilidad para manejar dicho estrés, en el ejemplo que estamos hablando, porque es que del estrés vamos a hablar precisamente en el programa de hoy, sobre cómo manejarlo. Yo soy Clara Morgades y te recuerdo que puedes seguirnos a Gabinete de Crisis en las redes sociales, para así poder disfrutar de todo el contenido que compartimos a lo largo de la semana. Puedes seguirnos, como te digo, en Facebook, en nuestra página Gabinete de Crisis, tan fácil como hacer clic en me gusta, y también en Twitter, somos @gabinete_crisis. ¿Que quieres escribirnos para contarnos tu historia o para hacernos llegar alguna consulta? También para proponer temas para las próximas semanas o simplemente para hacernos llegar tu opinión, ¿no?, sobre el programa o sobre el tema que estemos comentando. Pues puedes hacerlo, como te digo, por estas vías, Facebook y Twitter, pero también en nuestro correo electrónico. Apunta, es gabinetedecrisis@hotmail.es. Y acuérdate de indicar si quieres que tu consulta sea anónima o no, o quieres que digamos tu nombre en antena.
Y vamos allá, vamos a comenzar el programa de hoy y vamos a hacerlo hablando de la alegría de vivir. Vamos a hacerlo con unas palabras de Bernabé Tierno. Bernabé Tierno, para quienes no lo conozcáis, es licenciado en Filosofía, en Ciencias de la Educación y en Psicología. Es también especialista en Psicopedagogía por la Escuela Superior de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Sociedad Española de Medicina Legal y Social, así como de la Sociedad Española de Pedagogía. Bernabé ha recibido la Medalla de Honor del 50 aniversario de UNICEF en 1996. Ha recibido también el Premio Paz del Mundo como impulsor de los valores humanos. Esto fue en 1997. Y también el Premio Aula de Paz en 2002. Pero ¿qué dice Bernabé Tierno de la alegría de vivir? Lo compartimos hace unas semanas con vosotros en la página de Facebook y ahora voy a compartirlo con todos los oyentes que todavía no nos seguís, por si os interesa, porque es algo verdaderamente bonito. Él dice así, si dejamos abiertos de par en par los sentidos, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, en perfecta sintonía, se dejarán invadir por la naturaleza y por la vida que late en los demás seres. Como por arte de magia, nos sentiremos inundados de paz. La armonía, la fuerza, el orden y la belleza de esa maravillosa sinfonía de la creación en todo su esplendor nos inundará. Y es que la vida en sí misma es un generador constante de alegría. Estar abiertos a la naturaleza, proyectándonos sobre ella con amor y con ternura, aspirando la fuerza del agua de los torrentes, el canto de los pájaros, el verde amplio de las praderas, la fresca sonrisa de un niño o el rostro añoso de un anciano, es siempre la forma más sencilla y más natural de enriquecernos con la alegría más sana y más auténtica. Alegría que rezuma a raudales la vida que nos rodea, porque la alegría es un sentimiento vital. Donde quiera que aliente un soplo de vida, allí se encontrará la alegría. Ya vemos que la alegría no es algo que cueste mucho conseguir, no es algo por lo que tengamos que hacer un gran esfuerzo, ¿no? Ya que la mayor alegría es la de estar vivo, de ser consciente de la suerte que tenemos de poder estar disfrutando de todo, del aire que respiramos, del agua que bebemos, de las personas que queremos con las que nos relacionamos, de la misma naturaleza, ¿no? Con esos paisajes maravillosos que nos brinda, nos regala cada día, bien sea lloviendo, bien como ha sido hoy en Zaragoza, hemos podido disfrutar de un maravilloso arco iris o tormentas eléctricas, un paisaje en calma, montaña, mar. Son maravillosos todos siempre. También podemos disfrutar de la naturaleza con esas criaturas espectaculares y admirables para mí. Los animales, las plantas, ¿no? Pero es que a veces nos cuesta disfrutar de todo esto y darnos cuenta del verdadero valor que tiene, ¿verdad? Porque parece que estamos demasiado inmersos en las exigencias de nuestra vida cotidiana, en nuestros compromisos, en nuestro trabajo, en nuestros estudios o nuestros quehaceres varios. Pero debemos caer en la cuenta de que no son más que nuestras propias exigencias internas. Repetimos que no son las cosas externas en sí mismas lo que nos estresa o lo que nos desborda, sino nuestra manera de afrontarlas. Así que, ¿cómo convertir la alegría en un hábito, ¿no? Le preguntaríamos a Bernabé si lo tuviéramos aquí. Y él nos daría 8 consejos que hemos recopilado para ti. Eleva tu autoestima. Lleva una vida ordenada y sencilla. Piensa en positivo. Tómate tu trabajo con alegría. Acepta las cosas y a las personas. Comparte tu alegría con los demás. No te lamentes y convierte la alegría en tu fiel compañera en este viaje vital. Pero ahora vamos a analizar estos 8 consejos más detalladamente para saber cómo poder llevarlos a la práctica en nuestra vida diaria.
Espero que estés inspirado o inspirada, que tengas fuerzas suficientes para tomar la decisión en este momento de comenzar a vivir con más alegría, o mejor dicho, para comenzar a vivir la alegría plenamente. Y para ello, pues vamos a detenernos, como digo, un poco en cada uno de estos 8 consejos. El primero, decía, eleva tu nivel de autoestima. ¿Y cómo hacemos esto? Pues podemos hacerlo mediante 5 pasos que ya conocemos los que seáis fieles oyentes de nuestro programa. Son el autorreconocimiento, la autoaceptación, la autovaloración, el autorrespeto y la autosuperación. Digo que ya los conocemos porque todo esto lo hablamos de una manera extensa en nuestro segundo programa. Que por cierto, ya sabes que si quieres volverlo a escuchar, este segundo programa o cualquier otro, puedes hacerlo cuando quieras e incluso puedes descargártelos todos entrando en ivox.com, ivoox.com y escribiendo en el buscador Gabinete de Crisis. Pero como decimos, si reconocemos nuestras cualidades y nuestras limitaciones, a continuación nos aceptamos tal y como somos, nos valoramos a nosotros mismos, nos respetamos profundamente y tratamos de superarnos cada día, nuestra autoestima aumentará. Porque tienes que ser consciente de lo mucho que vales, de lo mucho que te quieres a ti mismo, que a veces no nos acordamos. Porque tú sabes que eres único o única y especial. Así que siéntete importante porque lo eres. Date cuenta de lo diferente que sería el mundo y la vida de todos los que te rodean si tú no existieras. Date cuenta de que hay mucha gente que te necesita. Tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, de clase, tu pareja si la tienes, e incluso personas que ni siquiera conoces. Que ni siquiera conoces todavía y quizá necesitan conocer a una persona como tú. Entonces, recuérdate a menudo lo mucho que te quieren otras personas, que te valoran y que te aprecian, aunque a veces no te lo hagan saber o no te lo hagan ver de una manera explícita, como nos gustaría, ¿no? El segundo consejo era llevar una vida ordenada y sencilla. ¿Y cómo hacemos esto? Pues permitiéndonos disfrutar de las cosas pequeñas, como comentábamos, sea cual sea la situación en la que nos encontremos. Siempre podemos disfrutar de estas cosas sencillas y cotidianas que están al alcance de cualquiera, que son, pues, por ejemplo, el descanso, el diálogo con nuestros familiares o nuestros amigos, el contacto con la naturaleza, la diversión, la risa. En definitiva, mantener un orden en nuestra vida y vivir intensamente nuestro presente, pero siempre moderando nuestras exigencias y nuestros deseos, ya que la búsqueda ansiosa y descontrolada de satisfacciones mayores constantemente nos conduce a la pérdida de nuestro propio equilibrio interno y, por tanto, de la verdadera alegría. A continuación teníamos pensar siempre en positivo. ¿Cómo hacer esto? Porque parece muy fácil decirlo, ¿no? Pero cuando te encuentras pues algo decaído o bajo de ánimos, resulta un poco más complicado. Pues lo que tenemos que hacer es centrarnos en lo que tiene de positivo cada situación, porque todo lo tiene. Viendo lo positivo que nos han traído las experiencias del pasado, por negativas que fueran, extrayendo todo lo positivo de lo que vivimos en el presente, hoy en día, e ilusionándonos por las cosas buenas que están por llegar a nuestras vidas. Seguro que será así. Entonces, para pensar de una manera positiva, no debemos permitir que entren en nuestra mente ni los derrotismos, ni las actitudes victimistas, ¿no? O actitudes deprimentes o desesperanzadoras, que pueden ser propias o pueden ser de otras personas que nos las transmitan. Que lo negativo del pasado o la inquietud por el futuro no nos impidan nunca vivir el presente en paz y armonía con nosotros mismos.
El cuarto consejo era conseguir que nuestra ocupación o nuestro trabajo sea fuente de alegría. Es que debemos comprobar que el trabajo no solo es la expresión clara de nuestra vitalidad, nuestra inteligencia o nuestra capacidad, sino que con él hacemos nuestra aportación, por pequeña que sea, a la sociedad. Contribuimos de forma directa al bienestar físico, psicológico, intelectual, moral o espiritual de los demás, aunque solo sea aprovechando esa entrada en contacto con los otros, ese cara al público que tienen algunos trabajos. Entonces tenemos que valorar nuestras ocupaciones, nuestro trabajo, sea cual sea, ¿no? Reconociendo la oportunidad que nos brinda siempre de mejorar las cosas. Recordando también que todo trabajo puede ser llevado a cabo con alegría, que todo que hacer, sea cual sea, te ayuda siempre a desarrollarte y a crecer. Y que si emprendemos o abordamos nuestras obligaciones con alegría, podremos transformarlas en diversión y entretenimiento. En el número 5 teníamos fomentar en nosotros mismos cada día, a cada instante, sentimientos de aceptación incondicional, ¿no? Con lo que pasa, conformidad y alegría de la realidad cotidiana, de todo lo que acontece. Tras cada sombra siempre se oculta un destello de luz. Entonces la alegría será siempre nuestra fiel compañera cuando convirtamos en hábito el descubrir siempre el lado bueno de las cosas. Debemos dejar de resistirnos a la realidad, por muy dura que sea. Debemos dejar de evitar la verdad. Si algo nos hace sentir mal o algo no nos gusta, para cambiarlo, poderlo transformar, ya sabemos que primero debemos aceptar que es así. Debemos aceptarlo incondicionalmente, que la vida nos lo ha puesto delante por alguna razón y esa razón la mayoría de las veces es para aprender, ya lo sabemos. Así que dejemos de luchar de manera contraproducente contra las cosas, desde la queja, desde el enfado con la vida, ya que esto solamente nos va a bloquear y a limitarnos aún más en nuestra búsqueda de la alegría. El sexto consejo era: no te conformes con sentir la alegría dentro de ti. Haz que aflore al exterior, compártela, transmítela, contágiala a todos quienes te rodeen, con palabras, actitudes, gestos, una sonrisa, por ejemplo, que puedan arrastrarlos a compartir tu propia alegría. Por otro lado, aprende a no perder ni un solo instante en lamentaciones o quejas inútiles sobre algo que ya es irremediable, algo que ya ha sucedido, algo que ya se ha roto, por ejemplo, o una discusión que ya se ha llevado a cabo, un día lluvioso, por ejemplo, como el de hoy, el robo de tu coche o una enfermedad incurable, ¿no? Sea lo que sea, hay que aceptar lo irremediable, ya que, como hemos dicho, una actitud de protesta o de disgusto por lo que no tiene solución nos privará siempre de esta alegría de vivir. Y por último teníamos el último consejo de Bernabé Tierno que dice: convierte la alegría en tu fiel compañera de vida, ya que es sin duda el ingrediente principal de la salud física, mental y psíquica. La alegría. Hazlo por ti, hazlo por quienes quieres, hazlo por la sociedad entera y por las futuras generaciones, claro que sí. Decide vivir con alegría, decide alegrar tu vida, porque no hay cosa más sencilla que esta realmente, ¿no? Lo complicado sí es amargarnos, pero parece que somos ya expertos en hacerlo. Así que no le des tantas vueltas a las cosas, quita la importancia a lo negativo. Tómate la vida menos en serio, porque la vida no está ni para solucionarla, ni para comprenderla. La vida está simplemente para vivirla, para disfrutar de ella y para vivirla sobre todo con alegría, porque vivir es alegría. Vamos a comenzar ya
a hablar del tema que os habíamos prometido, ya sabéis, del estrés, porque sois muchos los que nos habéis solicitado que tratemos este tema en alguno de nuestros programas en Gabinete de Crisis. Así que vamos a hacerlo hoy, dedicado a todas estas personas que nos lo han solicitado y a todas las que no, a todos los que nos escucháis ahora mismo. Seguro que en algún momento de vuestras vidas os habéis sentido desbordados, ¿no? Entonces, ¿cómo poder remediar o evitar que este estrés nos controle? Debemos saber cómo controlarlo para evitar que nos acabe controlando a nosotros, ¿no? Es que el estrés es algo que vivimos todas las personas, es algo natural, un estrés moderado y normal. Es algo adaptativo, es algo que es así, está ahí en nuestra naturaleza porque así ha de ser. Pero el problema viene cuando se da de manera extrema, ¿no? O de manera crónica, que es cuando puede llegar a ser algo muy peligroso. Y como el acelerado ritmo vital que llevamos hoy en día a muchos nos produce un elevado nivel de estrés, vamos a aprender un poco más sobre él y sobre cómo manejarlo. El concepto de estrés en el ámbito de la psicología ha planteado por lo general más incógnitas que respuestas, o por lo menos hasta el último tercio del siglo pasado. Y es que es en el último tercio del siglo XX, gracias a los trabajos de Richard Lazarus, cuando el estrés empieza a ser un concepto mejor definido y cuando comienzan a desarrollarse ya estas estrategias que hoy en día tenemos los psicólogos para saber afrontarlo. ¿Pero qué es el estrés? Pues el estrés es definido ya en 1984 como una relación particular entre la persona y el entorno, valorada como desbordante, una relación valorada como percibida como excesiva, ¿no? Algo que excede nuestros recursos y que puede ponernos en peligro a nosotros o a nuestro bienestar. Pero ¿a qué tenemos que atender en esta definición? Es al hecho de que Lazarus sitúa al contexto, al ambiente, al entorno, a lo que nos acontece, ¿no? Y al individuo, a nosotros, en igualdad de condiciones ante el estrés. Es decir, el estrés no es algo de fuera ni algo de dentro de nosotros mismos, sino que nace de esa relación particular entre lo de afuera y lo de adentro. Hemos visto que el estrés se entiende como un desbordamiento, ¿no? Y para hablar de este desbordamiento debemos evidentemente tener en consideración dos cosas, qué es lo que desborda y quién es el desbordado, es decir, la persona, nosotros. Vamos a poner un ejemplo para entenderlo un poco mejor de la mano de Capafons y Sosa, dos autores, que dicen que si, por ejemplo, pongamos el caso de que una habitación se encuentre a 22 grados centígrados. Entonces podemos afirmar, si el termómetro es fiable, válido, preciso y exacto, que dicha habitación está entre 21 y 23 grados. Pero si queremos afirmar que es una habitación cálida, no nos bastará el termómetro, sino que debemos hacer referencia a quién está en la habitación, a quién le resulta cálida. Entonces, afirmar que es cálida cuando la persona que está dentro de ella es un subsahariano puede ser un grave error, ya que el subsahariano podrá definirla o percibirla perfectamente como una habitación fría o fresca y no cálida. En el caso opuesto, pues afirmar que es cálida cuando quien está dentro es un esquimal puede ser otro error, ya que para esta persona la habitación no resultaría solo cálida, sino que podría resultar incluso sofocante. Por tanto, al hablar de la temperatura de la habitación es suficiente con el termómetro. Pero para hablar de la percepción de esa temperatura, es imprescindible hablar de quién está en ella. En el estrés sucede lo mismo. Hablar de ese desbordamiento hace siempre referencia ineludiblemente al individuo y a la situación, como hemos dicho, al desbordado y a lo desbordante. Por lo tanto, los factores que determinen este desbordamiento, este estrés, serán siempre de dos tipos. Por un lado, los factores de la persona, los factores nuestros, ¿no? Y por otro, los factores de la situación, los factores externos.
Entre los factores de la persona que pueden modular la percepción de desbordamiento o de estrés, se encuentran los dos más importantes, que son las creencias y los compromisos. Un fenómeno puede estar delimitado por la percepción que tenemos de él. Cada uno tenemos una percepción distinta, ¿no? Debido a nuestros esquemas cognitivos preexistentes sobre este fenómeno en particular, ¿no? Debido a nuestras creencias. Por ejemplo, una situación de examen, que casi siempre pues, se suele denominar como estresante. Esta situación de examen puede estar modulada por la creencia de la persona respecto a sus posibilidades de éxito y a las repercusiones de su resultado. Es decir, un estudiante que cree que la asignatura de la que se va a examinar es excesiva, es muy compleja y además cree que si no la aprueba, pues se va a ir abajo, se va a romper todo su plan académico y se sentirá un fracasado total. Es probable que este estudiante perciba esta situación como mucho más desbordante que otro estudiante que se presente al mismo examen, pero que perciba la materia como simple, sencilla, escasa, y que no dé demasiada importancia al hecho de suspender. Entonces vemos, ¿no?, cómo ese desbordamiento depende siempre en una gran parte de nosotros, de nuestras creencias. Hemos dicho las creencias y los compromisos. Los compromisos está bastante claro, ¿no? También modulan el nivel de estrés. No es lo mismo una persona que tenga un compromiso o 2 al día que una persona que tenga 5 o 6, o también dependiendo de la importancia de las creencias asociadas a estos compromisos. También no solo es la calidad, la cantidad, sino también la calidad, ¿no? Lo que nos estamos jugando. Por ejemplo, si nos encontramos en un atasco, ¿no?, la percepción de estrés será muy diferente en función de los compromisos que tengamos a continuación. Si estamos llegando tarde a un sitio, evidentemente la situación del atasco pues, será mucho más desbordante, más estresante para nosotros que si no tenemos nada que hacer después y podemos aprovechar en ese momento para escuchar música o para ver el paisaje sencillamente mientras el tráfico se encuentra paralizado. Por tanto, estos compromisos y estas creencias modulan que una misma situación pueda ser menos estresante para un individuo que para otro, o que sea menos estresante en un momento de tu vida y más en otro momento. Y es la misma situación. Pero vamos a ver ahora cuáles son los factores situacionales, que ya no son los que dependen de nosotros, de nuestras creencias, factores que ya son externos. ¿Cuáles son los factores situacionales más relevantes o más importantes a la hora de influir en el desbordamiento, en el nivel de estrés? Pues son 2, la ambigüedad y la incertidumbre. Ambos factores pueden modular de una forma muy importante esta percepción de sentirnos desbordados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una situación más ambigua que implica desconocimiento, imprecisión, una situación que tiene los límites poco definidos, una situación que no comprendemos muy bien, ¿no? En definitiva, una situación ambigua en comparación con una situación precisa va a incrementar la probabilidad de que sintamos estrés, de que nos sintamos desbordados. Por ejemplo, si te encuentras en un puesto de trabajo en el que no se te deja muy claro desde arriba cuáles son las tareas que debes llevar a cabo, o desconoces cuál es el organigrama, cuáles son los horarios, sabes poco sobre tu ubicación en la empresa, la probabilidad de que aparezca el desbordamiento es mucho más alta, ¿no? ¿Y qué hay de la incertidumbre? Porque parece que es bastante parecido, ¿no? La ambigüedad y la incertidumbre. Pues hablábamos la ambigüedad de algo que es desconocido por impreciso, que no estamos habituados a ello y que no podemos predecirlo. Pero la incertidumbre, por su parte, hace referencia, o sea, implica un desconocimiento, pero hace referencia a un desconocimiento de claramente qué va a ocurrir, cuándo va a ocurrir, cómo va a ocurrir y qué consecuencias acarreará. Es decir, está muy relacionada. Cuando una situación es ambigua, evidentemente genera incertidumbre, y lo mismo al revés. Pero son 2 factores diferenciados a la hora de estudiarlo en laboratorio, ¿no? Digamos. Entonces, hemos visto evidentemente que el estrés
se activa por la interacción entre el individuo y el medio, nosotros y el entorno. Así que de momento, pues con lo que hemos aprendido, ¿qué podemos hacer para evitar este desbordamiento? Primero, intentar ser más flexibles en nuestras creencias. Nada es de vida o muerte, nada es tan importante. O sea, si no consigues algo, o no consigues terminarlo, o no consigues hacerlo a la perfección, no pasa absolutamente nada. No podemos ser tan rígidos, ¿no?, en nuestras creencias y tan exigentes con nosotros mismos. Segundo, no debemos dar excesiva importancia a nuestros compromisos. Por supuesto que debemos ser responsables, debemos ser comprometidos, pero siempre concediéndonos un margen de duda, ¿no?, a nosotros y a las situaciones, a la importancia de cada situación, porque siempre es relativa. Siempre concedernos este margen de flexibilidad, como digo, de rectificación, de posibilidad de error, de posibilidad de un cambio de planes, porque en la vida ya sabemos que nada es seguro, ni siquiera los compromisos, ¿no? Esto no significa que debamos perder la seriedad, sino que antepongamos siempre nuestro bienestar y nuestra salud a nuestra obsesión por cumplir. Hemos dicho, en cuanto a nosotros, ¿qué podemos hacer? Primero, intentar ser más flexibles en nuestras creencias y en nuestros compromisos. Y en cuanto a la situación, ¿qué debemos hacer? Pues debemos tratar que las situaciones en las que nos movamos, en las que nos vayamos a encontrar, estén claras o todo lo claras posibles para nosotros, que no sean muy ambiguas, ¿no?, que no sean excesivamente inciertas. Si tenemos alguna duda, por ejemplo, y sobre todo en nuestro lugar de trabajo, debemos preguntar y aclararla sin ningún temor y sin demora, además. Ese estrés que nos vamos a quitar. Y también muy importante, me parece a mí, que debemos interiorizar, es saber, aunque intentemos que la situación sea lo menos incierta posible, debemos trabajar nuestra tolerancia a la incertidumbre. Tolerar la incertidumbre. No tratar siempre de predecir o controlar todo lo que va a pasar. Esto lo hemos dicho muchas veces en gabinete, ¿no? Lo hemos comentado en diversos temas, porque al fin y al cabo el miedo y la necesidad de control de las cosas son dos cosas muy importantes que subyacen a casi todos nuestros problemas psicológicos. Entonces debemos darnos el gusto a veces de disfrutar de la sorpresa de la vida, de dejarnos asombrar por lo que sucederá, porque la incertidumbre puede generar nerviosismo, miedo, intranquilidad, siempre. Es normal. Así que tenemos que hacer un ejercicio de, en la próxima situación que nos encontremos de incertidumbre, de que no sepamos qué va a pasar, cómo va a pasar, quién va a venir, cuándo, si hago esto, cuál será la consecuencia. La próxima situación que nos encontremos así, tenemos que hacer el esfuerzo, el ejercicio por nosotros mismos de tratar de mantenernos serenos. Intentar mantenernos relajados, tranquilos, que no tengamos ni idea de lo que va a pasar, perdamos el miedo a eso, no importa. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ya sabemos que el estrés, este desbordamiento del que estamos hablando, no es un problema, no es ninguna enfermedad, sino que es un mecanismo de defensa natural con el que cuenta nuestro cuerpo para poder soportar, hacer frente a ciertas situaciones que se nos presentan y que requieren de una activación concreta, pues por la novedad, por la dificultad, ¿no?, por lo crítico de la situación. Entonces, esta activación física y mental ante el desbordamiento percibido, como digo, es la mar de natural y es el medio que nuestro cuerpo encuentra para poder llevar esta etapa estresante de nuestra vida, este momento necesario que requiere de activación. Pero el problema, como hemos dicho, viene cuando este estado del cuerpo se mantiene en un tiempo más prolongado. No podemos permitir que este estado se prolongue mucho, porque esto ya sabemos que acarreará diversos problemas de salud que pueden llegar incluso a la muerte. No sería el primer caso ni el último.
Si, por ejemplo, antes de una entrevista de trabajo o durante una entrevista de trabajo o durante un examen, una exposición, una ponencia, un partido de fútbol, si eres deportista o si en un momento crítico te encuentras estresado, como es normal y saludable hasta cierto punto, ¿qué es lo que pasará? Pues aumentará tu presión arterial, aumentará tu adrenalina, aumentará tu nivel de glucosa en la sangre, aumentará también la tensión muscular, porque es lo que nuestro cuerpo en ese momento está requiriendo. Entonces, todo esto será muy útil para poder soportar esta posible amenaza a corto plazo, este momento importante o difícil a corto plazo. Pero ¿qué pasa a largo plazo? Si dejamos que este estrés se prolongue, es cuando comenzarán los problemas. ¿Y cuáles son los síntomas del estrés prolongado que no son realmente muy peligrosos, pero que ya nos están advirtiendo de que algo debemos hacer con la situación? Pues son dolor de cabeza, palpitaciones, dolor estomacal, sequedad en la boca, dificultad al tragar, opresión en el pecho, también es frecuente. Problemas intestinales pueden dar lugar a diarrea o estreñimiento, depende de la situación de la persona. Sudor en las manos, tensión muscular muy acentuada, por ejemplo, nos puede dar lugar a dolores de espalda, dolores de cuello, insomnio también, ¿no? Dificultades para conciliar el sueño o para mantenerlo. Personas que a lo largo de la noche estás despertando continuamente, no puedes dormir de una manera seguida, ¿no? También puede darse el hecho de que la persona empiece a beber o aumente la ingesta de alcohol, si ya tomaba anteriormente, o también que aumente el consumo de tabaco o que comience a fumar si antes no lo hacía. Los síntomas son la inhibición sexual, el bruxismo, sabemos esa presión en los dientes, ese cerrar fuertemente la mandíbula durante el sueño o incluso también en vigilia. También el comer más o comer menos, también depende de la persona y del momento de su vida, puede dar lugar a una ingesta excesiva o bien a que se pierda el apetito y se tengan dificultades para ingerir ningún alimento. Alteraciones dermatológicas en la piel, sentimientos, sensaciones de apatía, pánico, tristeza, cambios bruscos de humor, ¿no? En el estado de ánimo también, inseguridad personal, agresividad, etcétera. Hemos mencionado algunas por no entrar ya en las muchas conductas negativas que podemos desarrollar cuando estamos bajo un elevado nivel de estrés. Pero, ¿dónde viene lo peor? Cuando ese estrés se mantiene durante más tiempo. Cuando ese estrés elevado, desmesurado, es durante un largo periodo de tiempo se está manteniendo en nuestro interior esa activación y esos cambios físicos, es cuando se empiezan a ocasionar ya problemas serios de salud, que son problemas ya más peligrosos que los que acabamos de comentar, como por ejemplo la hipertensión, trombosis, diabetes, depresión, problemas de memoria, accidentes cardiovasculares, como pueden ser derrames cerebrales, taquicardias, infartos. Y recordemos también que el estrés crónico puede llegar hasta alterar la estructura cerebral de un modo permanente, afectando nuestra memoria y a nuestra capacidad de atención y raciocinio. ¿Y qué podemos hacer para evitar que el estrés se apodere de nosotros? Aquí es donde entramos nosotros en acción. Tenemos que tomar una actitud activa y no permitir, como digo, que el estrés nos controle, nos maneje, nos lleve por donde quiera a nosotros, sino al contrario, nosotros saberlo manejar, saberlo controlar, saberlo utilizar cuando realmente es beneficioso y adaptativo para nosotros en ese momento, pero cuando realmente ya no tiene ningún sentido o nos está ocasionando algún perjuicio, saberlo limitar. En primer lugar, pues es muy importante, por muy ocupado que esté tu día,
con un montón de compromisos, tienes que hacer muchas cosas, pues en el trabajo, la familia, es normal, pero al menos siempre poder encontrar, aunque sea 20 minutos, aunque sean 15 minutos cada día para ti, para dedicarte un momento, un tiempo a ti mismo, un momento de relajación, de quietud. Esto es muy sencillo decirlo, todos lo sabemos, pero luego a la hora de la verdad parece que ponemos por delante cualquier cosa antes que nuestro bienestar, que nosotros mismos. Somos un poco masocas, como ya hemos comentado también en muchas ocasiones. Entonces, en este momento de quietud, que es para ti mismo, que te lo tienes que regalar, porque lo necesitas, puedes dedicarlo a diversas cosas que te gusten, a meditar, estar relajado, bien ir al gimnasio, practicar yoga si te gusta, pues cocinar, pero no cocinar con ese estrés de tengo que acabar, tengo que hacer esto, sino como dibujar, ¿no? Alguna afición o algún momento de ocio para ti, pero que lo hagas de una manera relajada y tranquila. Por ejemplo, salir a dar un paseo, ¿no? Con toda la calma del mundo. Dedicar esos 20 minutos o esa hora al día que te hayas puesto tú a leer un buen libro que te guste. 1000 cosas vas a encontrar seguro, pero esos 20 minutos dedicártelos a ti, absolutamente a nada más. Si hace falta apagar el móvil, lo apagamos. Si hace falta avisar a las personas de que, mire, en esta media hora que no me moleste nadie, que es una media hora para mí, ¿no? Necesitamos, en definitiva, crear un espacio al día donde podamos liberar nuestra mente de todo lo que nos está agobiando. La respiración es muy importante también. Es una de las bases, ¿no? Para poder manejar este estrés. El control adecuado de nuestra respiración, además, es una de las estrategias más sencillas, más fáciles para hacer frente a las situaciones de estrés o de ansiedad. Tener hábitos correctos de respiración es importantísimo, ya que aporta a nuestro organismo el suficiente oxígeno para nuestro cerebro, que lo requiere así. El objetivo de las técnicas de respiración es facilitar el control voluntario de esta respiración y poderlo automatizar para que lo podamos mantener en situaciones de estrés. Al principio lo deberemos hacer de manera voluntaria y a continuación, con el tiempo, cuando ya nos habituemos, que nuestro cuerpo se acostumbre a respirar así. Que en cualquier situación, a veces, pues hay personas que tienen más facilidad para esto, ¿verdad? Y muchos las podemos admirar y decir, pues se mantiene tranquilamente impasible, sereno, y no fingidamente, sino de verdad, que eso se nota que es natural, ante una situación complicada o de estrés que otra gente pues pierde los nervios. Pues sencillamente quizás su cuerpo está más habituado a respirar de esta manera. Entonces, en el programa de la semana que viene, ya os lo adelanto porque el programa de esta semana es bastante cortito y además la semana que viene tendremos también invitadas, hablaremos de la meditación, que ya la hemos mencionado, que es muy importante. Más en concreto hablaremos también de la técnica mindfulness o atención plena, muchos ya la conoceréis, que a mí personalmente me encanta. Y también hablaremos de estas técnicas del control de la respiración, porque son verdaderamente importantes. Les dedicaremos bastante más rato, más tiempo del que les puedo dedicar hoy. Pero de momento simplemente te adelanto, te digo que trabajes tu respiración abdominal o respiración diafragmática. ¿Cómo hacerlo? Echándote en la cama, tumbándote horizontalmente, mirando hacia arriba, inspirando profunda y lentamente, centrando tu atención en cada inspiración, cada expiración, hinchando nuestra tripa, no hinchando el pecho, que es lo que solemos hacer. Esto es muy importante. Quizás a la primera te pueda costar un poco si nunca lo has hecho, pero ya te garantizo que a los 3 intentos aproximadamente lo vas a conseguir. Y además lo vas a notar, ¿no? La diferencia de cómo relaja respirar hinchando nuestra tripa y no nuestro pecho.
Hay que estar atento a cómo a medida que nuestra respiración se va haciendo más lenta, nuestras pulsaciones también lo van haciendo, se van enlenteciendo. Otro consejo sencillo, fácil, útil, es escribir. Escribir, anotar todo lo que nos venga a la mente, todo lo que tenemos pendiente por hacer, todo lo que debemos llevar a cabo en esta semana o incluso en este mes, para que no se nos olvide, para podernos organizar, para que no lo tengamos como una maraña, un cúmulo de cosas que se solapan, se superponen las unas a las otras, ¿no? Ya sabemos que la organización es súper importante, reduce en gran medida el estrés. Entonces, anotando absolutamente todo en una agenda, en un papel, evitaremos que esas cosas que tienes pendientes vengan a tu mente a lo largo del día con esa sensación de que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro. Eso aumenta el estrés de una manera considerable. Entonces, muy importante y que tomemos este hábito, aunque parezca una tontería, de escribir. Escribirlo todo. Muy importante también, que otro día hablaremos en Gabinete de Crisis de la Procrastinación, que es posponer las tareas, las actividades. Es muy importante saber que con tranquilidad, sobre todo lo que no sea urgente, pues podemos posponerlo para mañana, para otro día, pero siempre pues con una cierta lógica, una cierta planificación, ¿no? No de manera, bueno, ya lo haré, difusa y vaga. No. Tenemos que hacerlo de una manera, como decimos, organizada, porque es que eso lo que va a hacer, si no es el posponer de esta manera vaga, va a aumentar tu estrés todavía más. Porque lo que no te puedes tú quitar es esa preocupación por no haberlo hecho. El estrés te lo causa la preocupación por no hacerlo, ¿no? Entonces, aunque nos lo quitemos de en medio para hoy, siempre lo tenemos ahí presente, inconscientemente nos está generando más desbordamiento, más desasosiego. Entonces, podemos posponerlo, pero haciéndolo de una manera consciente y racional. Diciendo, pues lo dejo para este día, voy a dedicarlo a hacer esto y no hoy o para la semana que viene, no importa, sin darle más importancia, pero no de esta manera que a veces tenemos, que realmente lo que hacemos es acumular más y más cosas y engordar todo lo que tenemos por hacer. Otro consejo también para mantener a raya el estrés, y que parece que no tiene que ver, pero tiene mucho que ver, porque lo físico y lo mental están muy unidos, muy entrelazados, es una buena alimentación. Hay que alimentarse de manera equilibrada, aunque no tengas tiempo, aunque la salud siempre está por delante. No descuides tus hábitos alimenticios, ¿de acuerdo? No hay nada más importante que ello. Tienes que tomar, ya sabemos, frutas, verduras, carne, pescado, azúcares, cereales. Evitar evidentemente la comida rápida, lo máximo posible, que no pasa nada, que tampoco nos vamos aquí a poner rígidos en ningún aspecto. No pasa nada, no demonicemos ningún tipo de comida ni de actividad. Podemos comer comida rápida en alguna ocasión, pero sí que es cierto que pues, personas que no tienen tiempo para cocinar o para hacer su alimentación o hacerse un planning de lo que van a comer a lo largo de la semana, o que tampoco yo considero que sea bueno obsesionarse con estos temas, pero tampoco dejarlo de la mano de Dios, como se suele decir, ¿no? Y que sea lo que Dios quiera, porque es realmente importante. Con lo que nutramos nuestro cuerpo, estamos nutriendo nuestro cerebro, nuestra mente. Entonces siempre todo va y viene. Alimentémonos bien. Muy unido a esto está el ejercicio físico, como ya comentábamos al principio, ¿no? Que en ese tiempo que te dediques al día para ti, puedes dedicarlo a hacer yoga, a ir al gimnasio. Pues ya sabemos que el ejercicio ayuda a descargar esa tensión acumulada en nuestros músculos por el estrés, nos ayuda a desconectar de nuestras rutinas diarias, de todos nuestros quehaceres. Entonces puedes practicar, como digo, un deporte que te guste, no hace falta que sea
un deporte en sí mismo. Puede ser simplemente moverse, bailar por la casa, pues estás limpiando, estás llevando a cabo alguna tarea, pues mientras puedes ponerte música y puedes ir bailando al mismo tiempo, ¿no? Puedes también aprovechar, pues que tienes que pasear a tu mascota, pues también 2 pájaros de un tiro. Sal a correr con ella, sal a correr con tu perro o con la bici y así pues te has quitado una de las obligaciones o de los quehaceres que tienes en tu día y además estás haciendo ejercicio. O subir por las escaleras, como siempre decimos, ¿no? Que realmente no te va a quitar más que unos segundos de tu día. Y muchas veces no lo hacemos pues por la pereza, ¿no? Ya nos hemos acostumbrado tanto a todo, a que nos lleven, a que nos muevan y nos olvidamos de los beneficios que tiene el ejercicio físico para nuestra mente, que ya no es por el cuerpo, por mantener la figura ni por nada, es por nuestra mente de verdad. Entonces, cualquier cosa, patinar, que te gusta ir a la montaña a dar unas vueltas, pues mira, puedes hacerlo un ratito cada día, como decimos, o puedes hacerlo una vez a la semana, o simplemente una vez al mes. Lo que puedas, seguro que lo que sea reducirá tu nivel de estrés, aunque simplemente sea una vez al mes. No subestimes el ejercicio. Ya hablaba yo de la música cuando hablaba de bailar, y es que la música influye sobre nuestro ritmo respiratorio, sobre nuestra presión arterial, las contracciones estomacales y sobre los niveles hormonales también. Nuestros ritmos cardíacos se aceleran o se vuelven más lentos tal como se van sincronizando con los ritmos musicales que estamos escuchando. También sabemos que la música puede alterar los ritmos eléctricos de nuestro cerebro. Entonces la musicoterapia, la terapia musical, sostiene que lo que podamos escuchar por nuestros oídos nos puede afectar directamente a la salud de manera positiva y de manera negativa. Así que cuida también lo que escuchas y no te olvides de alegrar tus días con algo de música, bien sea por la mañana, cuando te despiertas, cuando te duchas, cuando te estás vistiendo, bien sea en el coche, en el momento que quieras. La música relaja y desestresa bastante. Además puedes elegir pues el estilo que a ti más te guste, que más te relaje, que no hace falta que sea música relajada de meditación o jazz o música clásica. Puede ser música rock, música la que a ti realmente más te guste y más te desestrese. Que tú fluyas con la música, cantes, la sientas dentro de ti. No una música de fondo que no te está haciendo más que generar más estrés. No, una música que, como todo, tú la controles, tú la elijas y sepas que te está haciendo bien. A continuación, ¿qué viene? La risa. Ríete de todo, ríete de ti mismo. Bueno, ríete de todo, no te rías de los demás ni de las desgracias ajenas, obviamente, pero siempre tenemos que tener sentido del humor y verle la gracia, porque todo se puede mirar desde un punto de vista cómico, ¿no? Puedes acudir a talleres de risoterapia, que también los hay, o simplemente fomentar la risa tú mismo. Puedes hacerlo en soledad, puedes hacerlo con amigos, porque el buen humor genera siempre mayor productividad y disminuye muchísimo el estrés. El humor es un resorte motivador por excelencia, que además de ser una válvula de escape para esta tensión acumulada, propicia también la creatividad, propicia las ganas de trabajar y de llevar a cabo con ilusión y con entusiasmo todas esas tareas que se te van acumulando y que te están generando estrés. Las vas a llevar a cabo de una manera más positiva, con un talante más alegre. Entonces el humor siempre debe ser considerado un coadyuvante del bienestar porque nos ayuda a mejorar la organización, facilita la resolución de conflictos entre otras personas, con otras personas, o aunque simplemente tú te rías en solitario, luego vas a percibir los agravios de los demás o los conflictos con los demás como menos serios, ¿verdad? Como que crea también en nuestro interior una resistencia al estrés. La risa es una medicina excelente, que además es barata, es gratis, que reduce la tensión, que reduce la ansiedad, que reduce el estado depresivo. Así que para desestresarte, en ese rato que puedes dedicarte a ti mismo, puedes
ponerte a ver o a escuchar monólogos que te gusten, puedes ver una película de humor que te haga reír, lo que quieras, pero siempre la risa. Tenemos por aquí también dedicar más tiempo a los seres queridos, socializar con las personas que te importan. Trata por lo menos de pasar un rato, como decimos que hemos dedicado un rato al día a nosotros mismos, pues dedica un espacio cada día a tus seres queridos, bien sea a comer con ellos, a cenar, a lo que sea, hablar por teléfono, si puede ser en persona, mejor, pues a tu familia, tus amigos o tu pareja si la tienes, porque no solo te beneficia el contacto con ellos y la comunicación que tan sana, tan buena, tan necesaria y tan positiva es, la buena comunicación, sino que además vas a encontrar ese momento para relajarte, para olvidarte de los problemas diarios y cotidianos, de tus quehaceres, porque socializar es muy importante, es muy desestresante, pero como digo, si es posible debemos hacerlo en persona, ¿no? No tanto WhatsApp, tanto Facebook, no, porque a veces nos creemos que eso ya es socializar, ya he cubierto el cupo por hoy de que tenía que hablar con esta persona, pero no nos estamos beneficiando de realmente todo lo que nos puede aportar la socialización, sobre todo en persona, un gesto, una mirada, una risa, esa complicidad, todo, absolutamente todo lo que nos trae el estar enfrente de una persona, el tomar un café con ella, pero siempre se dice lo de tomar un café y ya es un poco un tópico, ¿no? Puedes tomar una cerveza o puedes no tomar nada, no hace falta gastarse dinero, puedes ir a dar un paseo o sentarte en un banco con la persona que sea y hablar y reírnos y tan a gusto. Y es que seguro que cuando termines, te despidas de esta persona y te vayas a continuar con todo lo que tienes que hacer en ese día, ya lo vas a ver todo de una manera distinta. Porque ya te has puesto en el punto de vista un poco de la otra persona y ya no le das tanta importancia o tanta intensidad a lo que tienes que hacer. Estás en otro estado de ánimo ya. Entonces, lo importante que tenemos que tener en cuenta es que cuando quedemos con la persona que sea, con nuestro familiar, nuestro amigo, nuestra pareja, no debemos convertir esa conversación, ese momento que tenemos de desconexión y de desestrés para estar con esa persona, no debemos convertirlo en una prolongación de tus preocupaciones, de tu estrés, hablando de ello. Porque a veces si estás muy estresado y quedas con una persona precisamente para desestresarte, caemos en la trampa de precisamente comenzar a contar y a hacer un monólogo de todo el estrés que tienes, de que estoy muy liado. No, en ese momento olvídate por completo, porque evidentemente pues puedes hablarlo al principio un poco y verlo desde otro punto de vista, tengo que hacer estas cosas, bueno, tal, pero ya automáticamente cortar de raíz, olvidarnos de todo y dedicarnos a esa persona, a reír, a disfrutar el momento y, bueno, de la vida, ¿no? Que es muy importante también el trabajar nuestra asertividad, porque el guardarnos para nosotros nuestras frustraciones, incluso las más pequeñas, las cosas más tontas, que es lo que hace que nos lleva a estresarnos todavía más, porque nos lo vamos guardando. Y conforme está dentro de nosotros, ya lo hemos comentado otras veces también, se va acumulando, se va engordando, se va haciendo más grande y más intenso lo negativo, la frustración, la preocupación. Entonces, conforme lo vamos soltando y lo vamos expresando de una manera adecuada, nuestro estrés va a decrecer. Nos vamos a sentir que hemos soltado un peso enorme, una carga que llevábamos ahí. Por lo tanto, debemos aprender a expresar lo que sentimos cuando no estamos satisfechos con algo de una manera constructiva, de una manera siempre positiva, no hiriente, es decir, asertiva, ¿no? Como explicamos en nuestro primer programa, que también puedes volver a escucharlo en iVoox.com. Y siendo asertivo, le daremos voz a nuestros miedos, a nuestras preocupaciones, de una manera más sensata, que cuando lo expresamos nos damos cuenta de que no es tan abrumador como parece en nuestro interior, en nuestra mente, cuando lo expresamos hablado o cuando lo expresamos escrito. Por lo tanto, muy importante de nuevo, el escribir
No hace falta que sea ya hemos comentado, escribir las cosas que tienes por hacer un planning, sino escribir cuáles son tus preocupaciones, cuáles son tus frustraciones. Vamos a ver. Y cuando las leas te darás cuenta de que realmente no es tan grave como parecía, o conforme mientras las vayas escribiendo ya te irás dando cuenta de que a veces nos creamos una ilusión de que en nuestra cabeza de que todo tiene mucha importancia, mucha relevancia y realmente nada es tan serio como parece. No debemos tomarnos tan a la tremenda todo. Es muy importante también delimitar, sobre todo a la hora de hacer estos planning que estamos diciendo, a la hora de planificar o de organizar lo que vamos a llevar a cabo, cuáles son nuestras prioridades, qué es lo que de verdad requiere más atención, más urgencia y qué es lo que puede esperar o realmente no es tan necesario ahora mismo. No acumulemos demasiadas cosas, no aceptemos más compromisos, como decíamos al principio, de los que realmente podemos sobrellevar. Por poder sobrellevar, no somos Superman, entonces decimos, hombre, yo podría hacer esto y esto también podría, pero ¿a qué coste, no? O sea, podrías hacerlo, pero no de una manera alegre, sana, tranquila. Al final no te vas a beneficiar de las cosas que hagas, sino que te van a estar perjudicando. Por lo tanto, siempre es preferible dejar de lado alguna de las cosas y dedicarnos a las demás con alegría y con ganas. Eso también es una gran sabiduría. Debemos también aceptar las interrupciones de manera agradable. Esto es algo que a mí personalmente me cuesta bastante. No debemos permitir que nuestras tareas, nuestros plannings que nos hemos hecho, nuestros rituales, sean tan rígidos que no se pueda tolerar o no se pueda funcionar o llevar a cabo cuando nos interrumpen. Debemos dejarnos el espacio suficiente para que las cosas puedan cambiar, para que una persona pueda llamar, Al principio lo hemos comentado, que es muy beneficioso en ese momento en el que estamos dedicándonos a nosotros mismos, que sea simplemente para nosotros mismos, un momento que nadie nos moleste, sobre todo cuando estemos meditando, trabajando la respiración, porque entonces el ejercicio siempre se puede retomar, no pasa absolutamente nada, pero siempre es más beneficioso cuando estás centrado en lo que estás haciendo. Pero a la hora de llevar a cabo una actividad, un trabajo que estés haciendo, siempre tienes, cuando te venga una interrupción de una persona o de algún acontecimiento, algo que ocurra, no podemos de repente sentirnos como... Es como un estrés que de repente nos inunda, ¿no? Como una activación de repente instantánea y automática, que eso es muy perjudicial. Realmente no responde a la realidad. Realmente lo hacemos de manera inconsciente, como si esos 20 segundos que nos estuvieran interrumpiendo nos fuera la vida en ello. Realmente hay que tratar de verlo todo un poco más desde afuera y darnos cuenta de que no es así, de que somos muy rígidos, que seamos más flexibles. Yo creo que la palabra de hoy es flexibilidad en todos los aspectos. Lo mismo ocurre, hablando de flexibilidad, con el siguiente punto. Debemos reconocer cuándo debemos dejar algo de lado, como hemos dicho antes, o abandonar una actividad, renunciar a algo, a algún quehacer que nos habíamos comprometido con nosotros mismos. No, debemos decidir cuánto de nosotros mismos estamos dispuestos a dar, bien sea en un trabajo, en una relación con otra persona, en una actividad, en un deporte. Y llevarlo a cabo así, es decir, cuando crucemos la línea que nos habíamos marcado de voy a dar hasta aquí y no más, o voy a estarme hasta esta hora y no más, pues hacerlo, llevarlo a cabo así, alejarnos y no mirar atrás, ¿no? No decir, bueno, no, nos lo hemos marcado así, no me puedo permitir por mi propia salud o por mi propio bienestar seguir con esto, lo siento mucho y bueno, que la persona o quien sea que piense lo que quiera. Es que tampoco podemos estar siempre, como decimos, entregados a las exigencias o
a las expectativas ajenas, ¿verdad? Siempre, ante todo, nuestra salud. Es muy importante también, y esto el programa de la semana que viene lo hablaremos, el observarnos, el saber reconocer los primeros indicios ya de ansiedad en nuestro cuerpo y en nuestra mente o de estrés. Tenemos que conocernos, tenemos que autoobservarnos, tenemos que saber, que notar, que identificar cuando comenzamos a sentirnos estresados. Y es tan importante esto como el saber identificar cuál es la causa, que a veces es muy difícil, parece muy fácil. Sí, empiezo a sentirme nervioso por esto. Sí, pero reflexiona un poco más. ¿Por qué esto te hace sentir así? ¿Por qué le das tanta importancia, no? Cuando, por ejemplo, a veces no nos damos cuenta y quizás estamos en el ordenador y tenemos un constante dolor sordo ahí de espalda o de cualquier otra zona de nuestro cuerpo, los lumbares, donde sea, y como que lo estamos soportando, ¿no? Casi sin darnos cuenta, al final forma parte de nosotros. Tenemos que estar atentos, cuidarnos, observar cuando algo nos duele físicamente y también cuando algo nos duele psicológicamente, sentimentalmente, emocionalmente, cuando nos sentimos un poco tristes o está empezando ya dentro de nosotros un poco de ira, un poco de miedo por algo. Lo que hablábamos de la inteligencia emocional, también en el primer programa, de saber reconocer las propias emociones y saber a qué responden estas emociones, por qué se han desencadenado así, intentar averiguar el porqué y averiguar siempre si lo que estamos haciendo o cómo lo estamos haciendo realmente es lo que queremos hacer o cómo lo queremos hacer. Ya digo, a veces nos dejamos llevar y aquí estamos hablando de manera metafórica y de manera literal, ¿no? Porque podemos dejarnos llevar en el sentido psicológico de alguna cosa o en el sentido físico, por ejemplo, una postura corporal que estamos diciendo. Muchas veces no nos damos cuenta y acabamos encorvados o acabamos... Debemos estar algo más erguidos, tampoco tensos, tampoco hay que exigirnos, ya decimos una flexibilidad, pero eso, el ser conscientes, el que nuestra mente y nuestro cuerpo vayan por donde nosotros queremos y hemos decidido que vayan. No dejar al libre albedrío de las cosas, porque si no, mal acabaremos, ¿no? Muy importante también evitar la competitividad innecesaria. A veces, sin darnos cuenta, estamos constantemente compitiendo. Estamos compitiendo con otras personas o con personas que no existen y que simplemente son imaginarias, con nuestro yo ideal, o con nuestro yo pasado. Esto sucede muy a menudo y debemos dejar de competir. Simplemente dar lo mejor de nosotros mismos, como decimos, superarnos cada día, pero no una competición. Eso estresa muchísimo. Eso parece que no, pero carga muchísimo. Sobre todo, pues podemos ver el ejemplo en trabajos de personas, pues ejecutivos, en empresas que desean o necesitan competir contra otras constantemente. El producto es una lucha y además muy encarnada, ¿verdad? Hoy en día, con la crisis y con todo. Entonces, si no tenemos la necesidad de competir, ¿por qué nos la autoimponemos así? Vivamos tranquilamente, seamos felices, estemos alegres y disfrutemos de lo que estamos haciendo, independientemente de nada. No nos comparemos con nadie más. Quiero comentar también que Internet, tan a la orden del día que está, pues la televisión también, ¿no? O los videojuegos, es algo que está muy bien y puede ser utilizado en nuestro propio beneficio de una manera consciente y racional para olvidarnos del estrés cotidiano. Pero lo que tenemos que estar muy atentos es en que no se convierta en una vía de escape o de huida de lo que tenemos que hacer o de nuestras preocupaciones, a lo que tenemos que dedicarnos, puesto que a veces puede ser peor el remedio que la enfermedad. ¿No? Hay personas que pueden ver que
ese es el único momento del día en el que me meto un rato en internet o que juego a esto en el móvil, estos juegos del Candy que están tan de moda, no sé qué, pues hay personas que pueden asociar que ese único momento del día en que no se preocupan por nada, se olvidan de todo, se dejan llevar, lo acaban asociando a una especie de refugio mental, convirtiéndolo en, entre comillas, su salvación, de alguna manera psicológica, lo que puede llevar a desencadenar una adicción a las tecnologías o a los juegos. Tampoco voy a ser alarmista en este tema, para nada, pero simplemente que estemos atentos, porque en mayor o menor medida pues se nos puede apoderar la tecnología de nosotros. Entonces, además de lo nocivo que es una adicción a cualquier cosa, cualquier tipo de cosa, en el tema que nos ocupa, que estamos hablando del estrés, pues puede hacer precisamente que la persona acabe dejando de lado las obligaciones pues por estar enganchado a ese juego, por estar enganchado a internet. Y entonces esto le genere todavía más estrés y se genera ahí una bola de la que al final no sepa cómo salir. Entonces, si a ti te ha pasado esto o cualquiera de las cosas que estoy comentando, ya sabes que puedes escribirnos, puedes comentarlo en Facebook, Gabinete de Crisis, puedes mandarnos a nuestro email tu historia, ya sabes que lo leeremos o ni siquiera lo leeremos si no quieres, de manera anónima a gabinetedecrisis@hotmail.es. Y bueno, con las historias de todos seguro que vamos construyendo un poco más cuál es la solución, podemos orientaros, podemos dar, pero tener una visión, una perspectiva más amplia de todos los temas que hablamos, ¿no? Entonces, como digo, también al generar más estrés, internet, estoy hablando, los juegos, las redes sociales, también pasa mucho con WhatsApp hoy en día o con el dispositivo, la aplicación de mensajería instantánea que sea, ¿no? Line o la que sea, Telegram hoy, pues esto puede pasar que se convierta incluso en una fuente más de estrés o en una de las mayores fuentes de estrés que tengamos en nuestra vida, que a muchas personas les está pasando, ¿no? Y ya lo que nos faltaba para nuestra vida. Entonces, si te pasa eso, te recomiendo que no te sientas atado en ningún momento. No estás atado a un objeto, no estás atado a las personas que están al otro lado de ese objeto. Que desconectes el WhatsApp, internet, lo que sea, durante el tiempo que haga falta, como te comentaba. O bien que lo conectes solamente cuando sea necesario. Cuando quieras hablar con estas personas, por ejemplo, en un tiempo que te hayas concedido, te hayas dedicado tú para ello en tu planning, en tu organización, lo conectes, lo desconectes. Pero siempre que estemos atentos y no dejemos que nada nos lleve por su camino. Nosotros tenemos que dirigir nuestros movimientos, lo que hacemos, con quién hablamos, cuándo, lo que pensamos, todo. Otro consejo que tengo por aquí, que también lo hemos comentado bastantes veces, es procurar dormir un mínimo de 7 horas al día, porque este es el tiempo medio que nuestro cuerpo necesita para repararse, nuestro cuerpo y nuestra mente, sobre todo. También podemos recurrir a los masajes, pues bien dados por un profesional o bien pidiéndoles a algún familiar o a nuestra pareja que nos dé un masaje relajante. Pero como digo, si la situación de estrés o de tensión muscular ya es problemática o ya es seria, evidentemente hay que acudir a un profesional, a un fisioterapeuta, porque cuando los músculos se encuentran tensos, como decimos, durante un periodo de tiempo prolongado, o han sido sometidos a un esfuerzo excesivo, lo que hacen es acumular unas sustancias de desecho que son las que nos causan dolor, que nos causan esa rigidez e incluso en ocasiones espasmos musculares. Entonces, al incrementar la circulación con el masaje hacia los músculos o desde los músculos, se acelera mediante la sangre, conforme la sangre circula, se acelera la eliminación de estas sustancias que comentamos tóxicas, que nos generan el dolor, y a la vez el masaje hará que llegue sangre, que llegue oxígeno a los tejidos, con lo que se aligera el proceso de recuperación de las lesiones, de numerosas enfermedades y de cualquier
cualquier molestia que tú tengas, ¿no? Muscular. Además tengo por aquí información también sobre otra terapia alternativa, como es la aromaterapia, no sé si la conoces. Es una técnica bastante antigua, tiene origen oriental, cuyo efecto es también relajar. Consiste en utilizar aceites de hierbas y otras plantas aromáticas que al ser aplicadas en el cuerpo logran la relajación, logran aliviar los dolores musculares, como decimos, y como al igual que estoy diciendo, se puede aplicar a la vez que se está dando el masaje sobre la piel con esta sustancia, pero también la aromaterapia se puede hacer mediante la inhalación en forma del vapor o del humo que se genera, por ejemplo, con velas aromáticas o con frasquitos de estos, ¿verdad? Que también parece que están no sé si están de moda o ya han dejado de estarlo. Y bueno, también un baño relajante, que también puede venir acompañado pues burbujas, aceites, sales minerales de estas, o también se pueden poner estas sustancias, estos aceites, en compresas que se pueden aplicar en el lugar del cuerpo que te duela. Entonces, ¿en qué basa su eficacia esta técnica? En dos mecanismos básicos, en el sentido del olfato y la capacidad absorbente de la piel. Entonces, los aromaterapeutas, los terapeutas de la aromaterapia, afirman que la inhalación de determinadas fragancias hace que nuestro cerebro libere unos productos químicos que combaten el estrés y la fatiga. Y si a pesar de todo lo que hemos comentado, tú llevas a cabo todo y evidentemente si la situación excede tus capacidades y aunque lo intentes por todos los medios no consigues dominar tu estrés, pues siempre puedes acudir a un profesional, ¿no? Los psicólogos estamos para eso, para ayudarte en las situaciones en las que tú mismo ya no puedes seguir funcionando. Te resulta casi imposible, no les puedes hacer tú solo frente a determinados acontecimientos o a determinadas cosas que te están ocurriendo. Entonces, el terapeuta, el psicólogo, el psiquiatra, el terapeuta que tú elijas, lo que va a hacer es enseñarte técnicas de afrontamiento. ¿Qué son las técnicas de afrontamiento? Pues son terapias de entrenamiento en habilidades, igual que hay entrenamiento en habilidades sociales, pues habilidades para el afrontamiento del estrés, del propio estrés. Entonces, los dos entrenamientos más habituales de este tipo y más fiables, además, son el EMA y el EIE. El EMA es el entrenamiento en manejo de estrés y el EIE es el entrenamiento en inoculación de estrés. Si tenéis curiosidad por algunos de estos entrenamientos, podéis preguntarnos, como digo, a través del correo, a través de la página de Facebook, y yo encantada os explicaré en qué consiste, os daré algunas pautas y evidentemente pues si necesitáis algo más ya deberéis llamarme, concertar cita o con cualquier profesional que vosotros queráis. Y nos hemos ido acercando ya al final del programa, porque ya decía hoy iba a ser un poco más cortito que otros días. Además, debo pediros disculpas porque debido a fallos técnicos varios que ha habido hoy, no sé si por la lluvia o por qué, no he podido poneros las canciones que tenía preparadas. Entonces me las guardo para el próximo día o quizá las comparta en Facebook, si estáis atentos, porque eran 3 canciones bastante vitales, bastante alegres. Así que bueno, espero que no haya sido muy cansado este primer programa de Gabinete de Crisis sin descansos y que nos escribáis, como digo, las consultas, las dudas, cualquier tema que queráis proponer a gabinetedecrisis@hotmail.es, a nuestra página de Facebook o a nuestro Twitter @gabinete_crisis, que ahí estamos para todo lo que queráis, todo lo que necesitéis, os trataremos de ayudar lo mejor posible. Espero que paséis una buena semana, que seáis muy felices
que os hayan servido estos consejos para intentar controlar el estrés y sobre todo que viváis cada día con más alegría si cabe. Gracias por haber estado ahí y nos oímos, mejor dicho, el lunes que viene. Un abrazo a todos.